Esto es Subterfuge Radio. Abrimos las puertas de una nueva entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio y emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante. La industria musical y todos sus componentes y participantes, como ente cambiante y en constante transformación. Hay quien dice que al ser la primera en sufrir de manera frontal el envite del tsunami digital, también fue una de las primeras en redefinir los caminos en los que profundizar. El visitante de hoy comenzó las trincheras de la prensa musical para crecer fulgurantemente dentro de ella, evolucionar y emprender nuevos caminos. Entrevistó a muchos grandes, desengranó la carrera de otros, dirigió cabeceras de postín para de llegar a ser hoy el gran editor independiente de este país. Nombres como Tapas, Forbes o Nautic, consagrados a otros menesteres, pero que siempre tienen hueco para la música y sus protagonistas. Todo un placer recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a Andrés Rodríguez. Bienvenido, Andrés. Bueno, ¿te puedes creer que llevo toda la noche pensando, incluso dormido, que íbamos a charlar? Sí. Sí, joder, bueno, por circunstancias que mucha gente conoce, últimamente estamos mucho en contacto y al final la confianza da asco, pero bueno, siempre sabes que nos conocimos hace muchos años con la música de por medio, que hemos seguido carreras paralelas, que ahora nos hemos encontrado en proyectos comunes y que bueno, pues siempre te he tenido muy presente, pero al final por una cosa y otra... Pues, y yo creo que si me dejo bigote nos podemos empezar a parecer. Y yo me compro un traje de raya diplomática, ¿no? Que ya lo tengo ahí en mente. Pues nada, lo dicho, un auténtico placer y bueno, como siempre me gustaría que nos hicieras eso, pues un poco una introducción biográfica, digamos, de tu persona, pero bueno, desde ese prisma de esos primeros discos, esas primeras canciones, ese que me está gustando mucho, que mucha gente está hablando, pues el otro día, por ejemplo, con Diego Torán, ¿no? Hablaba de ese póster de repente en el cuarto de su hermano de David Bowie, ¿no? Que le hizo un clic con la música, ¿no? Yo hablaba de una foto que vi de la cantante de los Plasmatics en una edición del País también que me enloqueció, ¿no? Y que creo que en ese momento tal... ¿Qué recuerdos tienes tú con la música? Dijese, joder, en ese momento me enamoré. En mi casa no había tocadiscos y yo soy el hermano mayor. Uh-huh. Así que los primeros recuerdos que tengo de la música son de las cintas de cassette que mi padre ponía en el coche durante los viajes, que eran de Rafael y de Nino Bravo. Y luego, entonces, cuando parábamos a echar gasolina, recuerdo lanzarme como loco a aquellos expositores de casetes de carretera y que tenían un candadito y yo les daba vueltas y vueltas y vueltas mientras mi padre echaba gasolina. Y yo creo que la primera música que compré puede que fuera... no sé si fue la primera, pero puede que fueran unas casetes de cintas de los Beatles que descubrí con el tiempo que eran covers. No eran los Beatles, pero bueno, como yo no conocía a los Beatles, pues me parecieron bien. Y ya te digo, no había tocadiscos. Ese fue un primer acercamiento. Y el segundo, con 12, 13 años, mi primer disco fue Necesito un trago de tequila, sin tener tocadiscos. Y el segundo... un álbum en directo de Santana que se llamaba Moonflower sin tener tocadiscos. Qué maravilla, ¿no? Que es un poco estar mal de la cabeza, ¿no? Sí, mirar y sacar el disco y volverlo a meter sin tener dónde ponerlo. Sí. Pero bueno, también esa época, también esos discos que también, bueno, se compartían, ¿no? Que se llevaban a casa de los amigos para escuchar y todo eso. Bueno, a partir de ahí, bueno, estudias periodismo, ¿no? Sí, estudié periodismo sin ningún referente tampoco. No, yo no conocía a nadie que fuera periodista, pero me gustaba mucho escuchar la radio. Y yo entré en periodismo pensando que me gustaría hacer radio. Uh-huh. Y lo hice en la Complu y me pasó, una de las primeras cosas que me pasó es que yo hasta la universidad estudiaba bastante, era lo que se llama un buen estudiante, y nada más llegar a la facultad, mi primer año de universidad fue un año entero de huelga, es decir, sin ninguna sola clase en un año, y el motivo era que no había material para hacer prácticas. Vale. A mí aquello me reventó la cabeza porque no sabía ni lo que eran las prácticas ni entendía por qué yo un año iba a estar sin hacer nada solo porque no se podían hacer prácticas, que además eso no le tocaba como hasta los de tercero. Claro. Y yo estaba en primero. ¿Y corrió como un año lectivo? O sea, sí, corrió casi un año lectivo, con lo cual yo me despisté bastante y lo que realmente me supuso un punto de inflexión en
mi vocación fue que un día fue a la facultad, vi en los típicos carteles de las paredes de la facultad bajando a la cafetería, ¿no? Un cartel que ponía que Paco Pérez Brián del Búho, que en ese momento emitía el Búho y yo escuchaba por las noches, iba a ir a la facultad a hablar. Como no había clases ni nada, me quedé esa tarde a escucharle. Se llenó el salón de actos porque Paco era una estrella en aquel momento. Recuerdo que Paco se pasó toda la conferencia hablando mal de su empresa, que en ese momento era Radio Cadena, que a mí también me sorprendió, porque a mí como oyente me parecía todo fantástico y todo mágico y tal. Me sorprendió que él fuera allí a hablar mal, y también me sorprendió que se llevó una pletina para ponernos música con casetes en directo. Y yo hice una cosa, que yo soy bastante tímido, y hice una cosa que fue acercarme a saludarle. A la vez que 20 o 30 compañeros y chavales se acercaban a saludar. Y yo no sé por qué, pues le pregunté si podía ir a la radio, superando toda mi timidez. Y el tío me dijo, vale, pues ve. Yo me di cuenta que solo me lo dijo para quitarme de en medio, claro, porque se lo estaba pidiendo todo el mundo. Pero yo esa noche ya fui a la radio. Me planté allí, entré en Diego de León 47, donde estaba Radio Juventud. Había un policía nacional de estos vestidos de marrón en el patio que pasaba de todo, y allí entraba todo el mundo. Y cuando entré al programa a las 11:30, el búho empezaba a las 12 en punto. Cuando entré al programa a las 11:30 o 12 menos cuarto, Paco me miró y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? Y yo le dije, bueno, es que fuiste a la facultad y te dije si podía venir. El tipo me miró como diciendo, no me jodas que te lo has tomado en serio. Y desde ese día no falté un solo día al programa, seguí yendo todos los días. Qué bueno. Hasta que empecé a sacar los discos del armario y volverlos a guardar. Y hasta que como un año después, un día Paco no se presentó al programa. Llegaron las 12 en punto y Pedro Lozano, que era su técnico, puso la sintonía que era el Esta noche de alarma, aquella canción a favor de la marihuana que Polydor no se había atrevido a publicar. Y cuando se acabó la sintonía y Paco no llegó, Pedro Lozano me dijo, entra dentro del estudio, dices buenas noches, esto es el Búho, y yo luego pongo un tema de Deep Purple de 20 y tantos minutos, que ahora vendrá Paco. Y yo, entra, dices buenas noches, esto es el Búho, ya está. Entro, puso el tema y Paco no llegó. Y entonces dije otras 2 o 3 cosas a lo largo del programa. Y así empecé a hablar en el programa. Qué bueno. Y un día, al día siguiente o al otro, Paco llegó y me ve y me dice, ¿hablaste tú ayer? Y me dijo Pedro que entrara. Me dice, yo no sabía que tú sabías hacer esto. Digo, ¿el qué? ¿El qué? Saca los discos. Qué bueno. Y de ahí luego surge la posibilidad, entras en prensa a hacer crítica musical. Es decir, que hablabas antes de que haces periodismo, tampoco sin ningún referente de nada, querías hacer radio. No sabía. Sí, generalista, vamos, o sea, tampoco tal. Sí, quería hacer. Pero como es la vida, ¿no? Que te va llevando. Quería hacer radio, luego me di cuenta que la facultad estaba dividida entre los que querían hacer imagen y sonido, sí, que es donde yo me había matriculado, porque quería hacer radio. En imagen y sonido solo hablaban del cine, solo hablaban del cine ruso y de estética, y yo no quería ser director de cine. Lógicamente me apasionaba el cine, como ahora, pero no quería ser director de cine. Yo quería hacer radio, entonces cambié a periodismo. Y bueno, mi primer programa de radio y mi primer salario fue en Onda Madrid, la emisora de la comunidad autónoma que en ese momento estaba comenzando. Yo creo que al volver de 2 años trabajando en el Búho, o haciendo prácticas en el Búho con Paco, pues escucharon mi propuesta. Y entonces hice un programa que se llamaba La Ventana de tu Cuarto, un programa durante todo un verano que se parecía un poco al Búho, salvando las distancias, porque Paco es un gran comunicador. Y allí hice un concurso de maquetas al que se presentó José Luis Moro. El pingüino. Sí, el pingüino. Y bueno, pues iba dejando maquetas la gente, y en un sobre pues había una casete, y recuerdo que la puse en un viejo 133 que yo tenía al salir de la emisora, y escuché aquel Casiotone del primer álbum del Pingüino. Y que te llevó a ser el productor luego de su primer disco. Claro, una de las fantasías que tenía entonces también era producir. A mí producir me parecía... Casi me he quedado con ganas, porque producir
me parecía interesante lo que ahora sé que es producir, que es meter en un, digamos, en un proyecto, pues música, canciones, músicos, arte, bueno, ahora incluso management, ¿no? Pero yo no sabía todo eso. Pero entonces, bueno, le dimos el premio, o le di el primer premio a José Luis de aquel concurso de maquetas, porque cuando escuché aquello, que estaba absolutamente en contra de lo que se escuchaba en aquel momento. En aquel momento era todo el rock garajero, sí, que todos los bares de Malasaña era rock garajero y un tipo con un Casiotone haciendo pareados bastante publicitarios, infantiloides, pero con unas melodías y la voz nasal de José Luis, ¿no? Sí. Pero a mí, yo sabía que eso era bueno. Y entonces me fui a ver a Servando. Sin decirle nada a José Luis, me fui a ver a Servando. A Fundadores. A Fundadores, claro. Servando era Dios en aquel momento. Ya había sacado Gabinete, Siniestro. Servando era Dios. Sí. Y no me conocía tampoco, porque no me conocía, pero yo, pues, echado para adelante, le dije: Servando, mira, no me conoces, yo trabajo en el Búho, tengo este programa en Onda Madrid, he hecho un concurso de maquetas, a mí esto me gusta mucho. Pensarás que estoy loco, pero yo te lo dejo aquí. Y a la semana llamó Servando y me dijo: lo vamos a grabar. Bueno, llamó al fijo, claro. Al fijo de mis padres. Sí, sí. Lo vamos a grabar y tal. ¡Buah! Ay, qué bueno. ¡Buah! Qué fuerte. Cuando llamé a José Luis y le dije: oye, que podemos grabar el disco con Dro y tal, y si me dejas lo produzco. Y bueno, y grabamos un EP yo creo que era un EP de 4 o 6 canciones, que incluso hice coros. ¿Sabes? Hay que ser osado. Y bueno, y eso es el único disco que he producido, porque ya el siguiente disco, pues lógicamente... Bueno, ese disco son los 40 principales. Sí. Empezó a llamar la atención, y un día Mario Conde salió en la tele, pero eso lo cuenta José Luis mejor que yo, cuando Mario Conde era, pues también el segundo dios de este país, y le preguntaron: ¿qué música escucha? Y va el tipo y dice: un pingüino en mi ascensor. ¡Boom! El país entero dice: ¿qué es esto? ¿Qué dice Mario Conde? Bueno. Y tal, que se quiso hacer el moderno. Claro. Y bueno, el segundo disco ya obviamente no lo hice yo, porque no tenía capacidades para hacerlo, y Servando y José Luis me dijeron que quería que lo produjese Mario, de la Mode, y bueno, pues yo me salí del proyecto. Bueno, José Luis Moro, que como sabemos que tenemos también mucha audiencia, gente joven, el cantante y compositor de Un Pingüino, que ahora es un gran publicista. Es un gran publicista, uno de los grandes de la publicidad. Yo creo que es la persona que mejor publicidad de radio hace, tras la marcha de Goma Espuma. Es uno de los grandes de la publicidad, y bueno, mantenemos la amistad. Yo le quiero mucho. Totalmente. Qué bueno. Bueno, que tus contactos como productor, sorprendentes, por cierto, cuando lo leí, que no lo sabía. Radio, y empiezas eso, ¿no? A escribir también en periódicos como El Independiente. Claro, yo estaba buscando trabajo, acabando la facultad buscando trabajo, y fueron unos años que salieron 2 periódicos de papel. El Independiente era un semanario de papel, no es el mismo periódico que ahora hay en digital, era un semanario de papel tabloide a lo inglés, y había dinero, y Pablo Sebastián, que era el director, y Raúl del Pozo era la gran firma, lo convirtieron en periódico de papel, diario, perdón. Y bueno, y conseguí entrar en redacción, me contrataron como redactor de cultura, con César Alonso de los Ríos, uno de los clásicos, era nuestro redactor jefe, y yo era el responsable de hacer la crítica de conciertos diaria y la información de música, que entonces era a concierto diario, y entonces en El País, Nacho Sáez de Tejada, pues y Diego Manrique la publicaban diariamente todo lo que pasaba. Ahora los periódicos de papel no publican una sola crítica, pero entonces se cubría hasta el último conciertillo que había en la ciudad. Entonces yo hacía eso, y estuve 2 años haciendo todo esto, hasta que yo empecé a escuchar en la redacción que el periódico se iba a cerrar. Los compañeros decían: esto no lo cierran cualquier día. Pedro J. lanzó El Mundo esos días, y empezó con lo bueno que es, y lo agresivo y lo competitivo que es, pues empezó a posicionar El Mundo. El Independiente empezó a dar bandazos, y Germán Sánchez Ruy Pérez, el editor de Anaya, lanzó El Sol, recuperó el viejo Sol de Ortega y Gasset, y lanzó El Sol porque él estaba picado con Polanco, que tenía El País. Polanco tenía Santillana con El País, y él tenía Anaya, y entonces quería tener un periódico. Y entonces, bueno, pues me marché al Sol, que me pareció económicamente más seguro. Seguí haciendo redacción y crítica de conciertos. Me traje a Diego Manrique, que en ese momento en El País habían pasado de él,
y éramos el tándem del periódico, hasta que 2 años después también cerró. También cerró. Y ahí me fui con Pino Saglioco. Ahí me fui. En ese momento Pino necesitaba alguien que llevara la comunicación, porque iba a hacer un verano pues alucinante. Prince, Metallica, Depeche Mode, Michael Jackson, no sé, una barbaridad. Tenía las oficinas en Torre Picasso y entonces me fui a ayudarle en aquellos conciertos. Hice toda la gira de verano llevando la comunicación, los tickets y tal. y después de esos 4 meses o 5 meses sobreviviendo a Pino, pues me ofrecieron irme al Gran Musical. Eso te llaman de prisa, ¿no? Para llevar el Gran Musical, cabecera también de referencia en el mundo de la música, bueno, que inició su andadura en los 60, que luego tuvo distintas reinterpretaciones. ¿Y quién te llama dentro de Prisa para...? Bueno, ahí fue una entrada un poco compleja. El Gran Musical como revista estaba desposicionada porque era una revista que había tenido un éxito. Yo tenía en mi habitación los viejos pósters, ¿no? del Gran Musical en formato periódico, imitando al Melody Maker y al New Musical Express en formato periódico. Pero estaba desposicionada porque el programa lo seguía presentando Joaquín Luqui. Pero Joaquín Luqui, aunque ha sido un icono y un mito en este país, pues también tuvo años bajos en los que no conectaba con la audiencia y que los años de la movida se pensaba que Luqui estaba desfasado, aunque seguía presentando el programa. Y la revista estaba desfasada. Nombraron director a José María Besteiro, que era el director de musicales de Canal Plus y que dentro de Prisa, pues en ese momento era el hombre más moderno. Y él no sabía hacer revistas y me llamó a mí como su director. Y cambiamos el Gran Musical. Yo le hice una propuesta, le dije, mira, si esto continúa con este mensaje, la revista no va a funcionar, tenemos que hacer algo parecido al Face y algo moderno, pero si se sigue llamando el Gran Musical, pues no vamos a conseguir ser modernos, porque por otro lado está Luqui con el programa poniendo a, no sé, 3, 2 o 1 y poniendo, todavía ponían artistas melódicos. Cogimos la cabecera y en vez del Gran Musical la llamamos EGM y empezamos a hacer portadas tipo The Face, embarazamos a Miguel Bosé, los Ronaldos travestidos, todo eso lo hice yo. Besteiro petó y al mes dimitió y entonces me nombraron director. Y entonces empecé a reunir ahí a un grupo de gente interesante, a Ricky Dávila como fotógrafo, a Miquel Garay, a Óscar Mariné, y ahí hicimos la revista 2 años y medio, hasta que la revista me la cerraron, o la cerró Prisa, con un argumento que tenía parte de razón, pero que la revista no perdía dinero ya. Y es que, como la revista se llamaba EGM eran las siglas del Estudio General de Medios. Claro. Y el Estudio General de Medios, que era la Biblia, por lo cual tanto el periódico como la cadena SER se regían y presumían de ser los líderes, pues no le hacía ninguna gracia que el propio grupo que era líder tuviera una cabecera que se llamaba EGM. Entonces protestaban. Y acabaron cerrándome la revista. Así que en 5 años cerró el Independiente, cerró el Sol, cerró el Gran Musical y yo dije, bueno, yo tengo que encontrar otro camino. Pero bueno, el EGM se convirtió en un medio importante. Vamos, yo me acuerdo que en ese momento estar ahí era eso. Hicimos un gran equipo, además de gente de redactores. Sí, y hicimos una cosa que ahora mismo no sé si la gente recordará, pero yo fui el primero que regalé un CD con una revista. Sí. Porque quería subir las ventas de la revista y me fui a ver a Mario Pacheco. Yo sabía que Mario era un tío especial, ahí a Salustiano Lazaga, y le dije, Mario, ¿por qué no me das el repertorio de los jóvenes flamencos y hacemos un disco que se llame Jóvenes Flamencos y me lo das gratis a cambio de los derechos de autor que toquen con la tirada? Yo pago la producción. Y vendimos 80.000 revistas con 80.000 CDs de los jóvenes flamencos. No había bar en Madrid al que tú no fueras, escuchabas a Ray Heredia y cuando mirabas de dónde estaba poniendo el disco, era del disco de la revista. No, fue un disco, vamos... Y luego empezamos a hacer Planeta Indie, luego hicimos una recopilación de Woman con Virgin y estuvimos un año editando discos chulísimos. Sí. Luego aquello pues ya cerró la revista y luego ya empezaron todas las revistas a regalar de todo, sobre todo música clásica que no había que pagar derechos, ¿no? ¿Y
y como director de un medio así de esa importancia, que fue en su momento de GM y todo lo que al final trascendía de Prisa, ¿recibías presión por parte de las compañías? ¿Recuerdas Sí. momentos delicados de esos al final que tú intentas tal y te llaman de arriba de tu propia empresa para decirte, oye... Lo difícil allí es que la industria musical era súper rentable para Prisa, sobre todo para 40 principales y acuérdate para la editorial. Ya se había ido Revert, estaba Luis Merino modernizando todo, pero digamos que nuestra independencia nos dejaban jugarla siempre y cuando no coincidiera con una campaña o un lanzamiento de algo que hubiera pactado la radio. Pues ya me cuidaba yo de no criticarlo o no darlo. Y donde teníamos problemas, o yo podía tener problemas es, imagínate si con el grupo Prisa habían pactado un campañón para lanzar a, no sé, a Michael Jackson. Pues la radio prefería también que el gran musical tuviera a Michael Jackson. Y yo a lo mejor eso pues no tenía nada que ver con el posicionamiento moderno que yo estaba haciendo. Entonces ahí tenía que escurrirme. Sí. No recibía una orden directa, pero sí presión. Y tenía más presiones de dentro de Prisa que de fuera. Pero también te digo que eran presiones normales que las supimos gestionar sin... Bueno, y sigues unido al grupo Prisa porque después llega la aventura Rolling Stone. ¿Hay un margen, hay un espacio entre GM y Rolling Stone? Una de las cosas... Sí, hay un espacio. Es decir, cuando cierran el Gran Musical, pues podían haberme despedido o yo haberme ido. Sin embargo, pues Ignacio Quintana, buen amigo, que ahora está conmigo hace años en Spain Media, pues me dijo, oye, si quieres, te puedes quedar, pero tienes que bajarte el sueldo. Que ahora, como trabajo yo con él, se lo digo todos los días. Yo le digo todos los días, digo, ¿tú te acuerdas aquel año de 1900 tal que me bajaste el sueldo? Dice, ¿por qué lo dices? Digo, no, yo por si se te ha olvidado. Por si se te ha olvidado. Y decidí quedarme. Y ahí hicimos el lanzamiento de Cinemanía. Hacíamos una cosa alucinante, hacíamos la revista de Canal Plus, que era la revista más vendida de este país porque todos los suscriptores a Canal Plus recibían una y imprimíamos 1 millón y pico de ejemplares. Hicimos un proyecto para BBVA que se llamó Blue, que fue el lanzamiento de su tarjeta joven, y con Risto Mejide y con Marc, su socio, hicimos 1 millón y pico de ejemplares que recibía cada chaval que tenía una tarjeta Blue. Y así pasaron 2 o 3 años. Hasta que un día se nos ocurrió escribir a Jan Wenner, el dueño de Rolling Stone, y pedirle cita. Y el origen de esto fue que yo dije, un día encontré en un aeropuerto un Rolling Stone Checoslovaquia, un Rolling Stone de un país de Europa pequeño, ¿no? Muy pequeño, ¿no? O sea, no era Italia, era Checoslovaquia o Rumanía o algo así. Y yo dije, si hay un Rolling Stone aquí, pues le tiene que tocar a España, si es más grande, somos más potentes, tal. Entonces le pedimos una cita y nos fuimos a verle, Ignacio y yo, y nos recibió en Nueva York, en la Sexta, rodeado de fetiches. Nada más entrar a su oficina estaba la guitarra rota de Pete Townshend. Joder. O sea, eso era la chica de recepción. La chica de recepción tenía la guitarra rota de Pete Townshend. Y en su despacho había unas fotografías enormes de Sebastião Salgado, porque él estaba publicando todo el trabajo de Sebastião Salgado en el Amazonas. Bueno, nos recibe, él era súper rico, la revista era quincenal, él iba en avión privado, Rolling Stone era el gran icono prepublicaba Tom Wolfe, La hoguera de las vanidades la prepublicó él, bueno. Y llegamos allí y le empezamos a contar, mira, es que somos estos, el grupo Prisa tiene el liderazgo en las emisoras de radio, tenemos El País, tenemos Canal Plus, o sea... Y nos gustaría hacer Rolling Stone en España. Y me contestó, yo tengo suficiente dinero, yo no necesito hacer nada en España, ¿no? ¿Cómo sé que vais a cuidar bien mi revista? Y yo, hombre, la vamos a cuidar bien porque conocemos bien el título, tal, no sé qué. Y dice, ¿quién la va a cuidar, tú? Y yo pensé, digo, bueno, la voy a cuidar yo si en Madrid Cebrián dice que sí, pero si no, pero yo le dije, sí, la voy a cuidar yo. Me dijo, bueno, pues vuélvete a España, explícame cómo la vas a cuidar
y si me convences ya hablarás de dinero con este otro que hay aquí, con otro que había ahí, ¿no? Que era el del dinero. Efectivamente, eso hicimos y volvimos a la segunda vez y nos dio la licencia para publicarla y volví a ser director. Qué bueno, qué bueno. Volví a ser director. ¿Y cómo se llega a un acuerdo así con una cabecera de ese nivel, que encima luego es algo que tú has profundizado? ¿Hasta qué punto la editora matriz tiene poder de decisión o imposición en contenidos de eso? Es decir, te dice, cuídame la revista, pero ¿hasta qué punto luego sigue teniendo control sobre eso? Mira, es un acuerdo muy fácil, muy sencillo y muy complejo a la vez. Es un acuerdo de licencia. Es decir, ellos te dan una licencia, pero y es un contrato americano. Es decir, de estos contratos así de gordos donde siempre ganan ellos. Pase lo que pase, ganan ellos. Sí. Los contratos incluyen qué pasa si hay un terremoto, qué pasa si se deja de publicar la revista por causa de fuerza mayor. Sí. Siempre ganan ellos. En caso de que haya un terremoto, haya un accidente natural y el editor no pueda editarla durante 6 meses, automáticamente recuperaremos la licencia. Siempre ganan ellos, ¿no? Y también están regulados los contenidos. La manera que tienen de regular los contenidos, yo he publicado Rolling Stone, Esquire, New York Times, Forbes, muchos socios con este tipo de contratos. Y la manera que tienen de regularlos es: el editor tendrá que publicar al menos el 70 o el 80% de los contenidos originales y podrá hacer locales un 20%. De tal manera que si te cargas esa fórmula, pueden anular el contrato. Y luego, para más INRI, todavía le ponen otra cláusula, que es: si algunos de los contenidos que produce de manera local fueran en contra del espíritu de la propia marca, también anularemos el contrato. O sea, ganan siempre. Entonces, pero ¿qué pasa? Que lo que hay que hacer es, o lo que yo hago es, ganarme la confianza de mi editor, de mi socio, y dejarle que vaya confiando, que vea que haces un producto local, de tal manera que cuanto antes, conseguir publicar un 90% de contenidos propios y que el tipo se sienta cómodo porque vea que estás haciendo una buena revista. Porque si tú no publicas un 90 o un 80% de contenidos propios, no conectas con tu audiencia en tu país. Si solo traduces y emplatas, lo que lees está bien. Pero esto antes de Internet, te hablo, donde la traducción tenía un valor. Ahora mismo ni siquiera tiene un valor la traducción, porque alguien ve un artículo, le da al navegador, traduce y lee. O sea que el éxito está en realmente ser editor tú propio, creando tu propio contenido. Claro. Y luego, en términos económicos, pues es un contrato de licencia que tiene varias fórmulas, unos mínimos garantizados y luego también unas fórmulas en función de cuanto mejor te va a ti, mejor le va a ellos. Así que realmente lo que quieren es que te vaya de cine y que ganes mucho dinero y a cambio, pues, como un contrato, supongo que de licencia discográfica, que envíes muchos royalties. Y así, echando la vista atrás ahora, ¿cómo definirías la aventura de Rolling Stone? ¿Fue un fracaso? ¿Funcionó? ¿Te sentiste luego arropado? Mira, yo dirigí la revista 5 años y además convencí a Jan Wenner para que me diera la licencia, nos diera para el grupo Prisa la licencia en México, y elegí al primer director de México. Aprendí muchos de los errores que ahora no cometo. Y la revista tenía una complicación. Rolling Stone tiene una complicación y es sencilla de explicar, pero yo tardé en entenderla, y el resto de los directores que me sucedieron después, 2 o 3 compañeros que me sucedieron, la revista se editó 15 años en España y luego Prisa la cerró. Volvieron a cometer estos mismos errores de otra manera, y la dicotomía es la siguiente. En América la música es música pop, con todas sus derivadas, pero hay un gran paraguas que se llama música pop, música popular, y lo que hace que alguien esté en la portada de Rolling Stone es que sea un triunfador, que esté en el número 1 de las listas o que venda muchísimos tickets. Y le da lo mismo, le puede dar lo mismo que sea Britney Spears o que sea Nirvana. El mercado americano, que prima el éxito y prima el dinero, pues le parece que tanto mérito tiene Britney Spears como puede tener Nirvana. En España o en los países latinos no somos así. O somos de Nirvana o somos de Britney Spears, ¿no? Y sobre todo en aquellos años o eras del rock, ¿no? O eras del pop. Entonces,
yo recuerdo que yo usé el formato americano porque soy muy de cultura americana y abrí mi primer número con Alejandro Sanz en los meses del Corazón Partido. Y claro, los rockeros, y yo soy un tipo que viene del rock and roll, no entendían por qué en Rolling Stone aparecía Alejandro Sanz en la portada. Entonces, esa dicotomía, aquí se entiende que hagas una revista como Ruta 66, militante y estupenda, o que hagas super pop. O que hagas el gran musical o que hagas Ruta 66, o que hagas Rock Deluxe, pero no se entiende que en Rock Deluxe pongas a Alejandro Sanz si fuera un money maker, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que... Pero claro, si hacíamos una revista solo rockera, que era relativamente fácil, pues hacías una revista donde no había negocio. Era nicho puro. Era puro nicho, y eso a mí tampoco me parecía... No me parecía interesante. Y hacer una revista solo de pop me parecía... Que no tenía sentido, porque también estaba Mano Negra o también estaban los Ronaldos, ¿no? Y ahí era difícil conectar con las audiencias. También coincidía en un momento, ¿no?, que el Grupo Prisa estaba no sé si ya preparando lo que era Gran Vía Musical, que implicaba también esa generación de sinergias entre todos los negocios, ¿no? Porque, bueno, que lo vendían así, era rollo de tenemos los 40, tenemos Rolling Stone, vamos a hacer una compañía para que todo tal, que luego, bueno, salió como salió, ¿no? Y luego cuando cerraron la revista, yo ya había montado Spain Media, me llamó Jan Benner y me dijo, oye, quédate en la revista, que la van a cerrar. Que viniste tú. Y yo, ostras, ahora no me la puedo quedar. Ahora que soy editor no me la puedo quedar porque... Pero estuve pensándolo como 3 meses o más, o 6 meses, porque uno se enamora de una cabecera, le da la vida, como pasará con las bandas, ¿no? Cuando las editas Pero le dije que no, en ese momento estaba lanzando Forbes y yo 2 revistas a la vez no puedo lanzar y no te creas que no me quedaba un poco con ganas. Luego la revista él se la vendió a Penske Media, e hizo un fortunón. Jan Benner tendrá cerca de 70 y pico años y ahora su hijo Gus Wenner es el CEO de la revista, pero no son los dueños. Vale. Qué bueno. Bueno, echando la vista atrás y profundizando un poco ya más en tu condición de periodista, aparte de editor, ¿qué entrevistas de las realizadas recuerdas con cariño especial, ese momentazo que fue conocer a alguien, hacer esa entrevista? Pues mira, una mala entrevista, pero que la recuerdo con mucho cariño, fue la primera vez que estuve con Camarón. Antes de entrar en el Gran Musical, en este periodo que estaba trabajando con Pino, un día me llamó Diego Manrique y me dijo: Andrés, a mí me han ofrecido un libro que es un marrón, yo no lo voy a hacer, pero he dado tu nombre. Y yo, ¿qué te han ofrecido, Pino? Me dice: la biografía de Camarón. Claro, no ves cómo es listo Diego, que es el gran maestro. Menuda dificultad tiene hacer la biografía de Camarón. Entonces Camarón estaba vivo, pero estaba muy malito ya y yo necesitaba trabajo y hice la biografía. Y en ese momento lanzó Soy Gitano y presentaron el disco en Cádiz, en el Teatro Atlántico, y la gran estrella era la mujer de Felipe González, gaditana, Carmen Romero, que estuvo en el concierto. Y después del concierto, pues había en una venta, no era la venta Vargas, no me acuerdo, pero había en una venta pues comida y tal, a ver si aparecía Camarón. Y tuve la oportunidad de charlar con él solo en una habitación, pero el problema es que José no hablaba, no decía nada de nada. Decía: bueno, ¿qué tal, José? Decía: bien. Se quedaba así callado, como un gorrioncito, sí. como cuando coges un gorrión en la mano que dices, parece que lo vas a aplastar con la mano, y te provocaba la sensación de déjalo, vete ya, no sé qué decir, ¿no? Después de haberle visto, imagínate cómo cantaba, ¿no? Ahí cantando. Y tengo grabado aquello como una de las peores entrevistas de mi vida, y también una emoción, ¿no? Estar ahí, pues no sé, a lo mejor estuve media hora con él y saqué 3 palabras, 3 palabrillas. Pues mira, te iba a preguntar ahora por la entrevista más embarazosa, pero creo que puede ser las dos preguntas. Sí, puede ser la misma. ¿Y a quién te hubiese gustado entrevistar y se te escapó o no hubo manera o no ha habido manera todavía de conseguir? Me hubiera gustado hablar con mucha gente, pero me hubiera gustado hablar con Prince. Tuve la posibilidad de hacer la gira con Pino
Y te acuerdas que Prince, después de los conciertos, yo recuerdo la Plaza de Toros, tengo un montón de historias que contar ahí. Apagarse las luces de la Plaza de Toros, ese momento, ¡guau!, que se pone todo el mundo a gritar, y tener que salir con Prince a los arcos de fuera de la Plaza de Toros, es decir, donde estaba la gente que no tenía tickets, porque quería hacerse fotos fuera, mientras estaba la plaza rugiendo. Y ponerse el tipo a hacer fotos así con el micrófono pistola que llevaba dorado, yo sujetando los fotógrafos y acompañarle con los seguratas y subir al escenario, y toda la plaza no sabía que él estaba fuera de la plaza en la calle haciéndose fotos. Tuve la oportunidad de ir a Paisley Park con Julián Ruiz a ver un lanzamiento, a ver un concierto de él. Hubiera estado muy bien poder hablar con él, pero yo no sé si él hubiera hecho una entrevista normal, porque no ha concedido entrevistas, hay entrevistas de Prince, pero no hay entrevistas muy en profundidad. A mí me gusta mucho el libro que ha salido, que no me acuerdo ahora, que tiene una edición muy chula, que es de eso, que recoge textos, pero están analizados un poco en paralelo. Está muy bien, sí, conozco, bueno. Así dorado, ¿verdad? Sí, exacto. Fantástico el libro, salió como el año pasado. Sí, te dan muchas ganas. Además, esos libros, a mí me encanta leer sobre música, que te dan ganas de escucharlo, de escuchar música mientras que lo lees, ¿no? Bueno, siguiendo la estela de ese libro que hablabas antes de Camarón, también eres autor, ¿no?, de las biografías de Prince, de Paul Simon, de Tina Turner, y un libro que hiciste para ABC de música Cátedra, que todo el mundo sabe que es una de las editoriales más prestigiosas en literatura histórica, decidió competir con... ¿Te acuerdas aquella colección que se llama Los Juglares? Que comprábamos todos en el rastro. Sí. Esa colección la dirigía María Calonge, y María se cansó de eso, no la pagaban y la ficharon en Cátedra. Y empezó a hacer en Cátedra parecido a Los Juglares. No era igual porque ya había cambiado España y la edición un poco más feucha, pero le hice esos libros a Cátedra. Y después de esas biografías se me ocurrió... proponerle a Alianza, la gran alianza editorial de Javier Pradera, a uno de sus sellos, pero bajo el sello Alianza, un diccionario de palabras, de términos de la música que todos usábamos, pero nadie sabía, no había internet, nadie sabía dónde buscar payola. Tenías que buscar revistas, a ver si alguien en un artículo te explicaba lo que era la payola. Entonces hice un diccionario, ABC, de la música moderna, que hoy no tiene ningún sentido, porque realmente es absurdo, pero en aquel momento pues parecía novedoso reunir tal cantidad de vocablos y hombre, para mí publicarlo en Alianza, pues... Bien, qué bueno. Pues me encantó. Qué reflexión más buena, ¿no? Lo de que hemos hablado mucho, se habla mucho, ¿no? Del tema de lo de Internet, ahora de lo poco que sirve, ¿no?, un diccionario. Y claro, el tema enciclopedias, ¿no? Yo que voy mucho al rastro, claro, que ponen, compro libros y siempre ya pone menos enciclopedias. Es como un rollo que todo el mundo tiene enciclopedias. Claro. Mira, las enciclopedias, el otro día estuve en Lanzarote, en un hotel que tenía la Larousse, impresionante, una pared entera, pero claro, era de 1936. Claro. O sea, va a haber un momento que las enciclopedias valgan como objeto, como fetiche, pero enciclopedias de hace muchos años. ¿No? Sí. Pero acuérdate que en aquellos años que no había internet, para conocer la discografía de un artista, había un libro en inglés que se llamaba Yearbook, donde tú buscabas y te iba contando, pero claro, solo hasta el año de edición del libro. El año siguiente iba metiendo los nuevos títulos. Y ahí te decía el año, el productor y las canciones. Y si no ibas a eso... O tú tenías buena memoria, totalmente, o un amigo que se lo sabía todo de un artista, pero nadie se lo sabía todo de todos. ¿No? Bueno, y en el 2005 te ofrecen ser el subdirector del Dominical del Periódico de Cataluña. Sí, eso... El Grupo Z, ¿no? Sí, eso es una historia interesante porque había un negocio, el dominical más vendido en España era el dominical, que todavía se publica, era el Dominical del Semanal, que agrupaban los periódicos de Vocento. Y el segundo dominical más vendido era el Dominical del País. Entonces había un negocio que era el que más revistas venda el domingo, más publicidad conseguirá. Y entonces a Prisa se le ocurrió hacer una joint venture, un negocio a medias, entre el Grupo Z con el Periódico de Cataluña, que tenía el liderazgo en Cataluña los domingos, con otros periódicos que tenía el grupo. Y lo más alucinante de aquellos años, que estuve 3 o 4 años yendo a Barcelona todas las semanas, los martes, a la redacción del periódico, fue trabajar con Antonio Franco. Antonio Franco, que falleció el año pasado, era el director del Periódico de Cataluña,
uno de los grandes periodistas de este país, un ser humano excepcional, y el tipo era tan bruto que decía, a ver qué vienen a traer hoy los prisos. Decía, ya, los prisos eran los que trabajábamos en Prisa, y yo iba con un compañero, con Javier Olivares, a ver qué van a traer hoy los prisos. Y yo, cuando ya le iba a decir los temas que iba a traer, decía, bueno, primero vamos a hablar del partido del domingo. A mí el fútbol me da bastante igual. Había que analizar todo lo del partido del domingo. Y luego, al final, decía, bueno, vamos a hacer una cosa, el 50% de la revista que lo hagan los prisos y el 50% lo hacemos aquí. Y yo le decía, ¿para qué he venido? Decía, vamos a tomar unos calzots. Era increíble, Antonio. Y aprendí mucho. Qué bueno. Y en el 2000, bueno, me encanta porque, bueno, a día de hoy sigues mostrando pasión cada vez que hablas de periodismo y que hablas de papel, ¿no? Eres el gran reivindicador todavía del kiosco, además. Mira, aquí tienes un kiosco que lo lleva Teresa. Sí, el de Augusto Figueroa. Que el otro día hablé con ella y le dije, Teresa, tienes el mejor kiosco de Madrid. Sí, sí. Ella no se lo termina, no se creía. ¿Tú crees? Digo, que tienes el mejor kiosco de Madrid. Sí, sí. Y digo, te voy a ayudar. Y me dice, ¿cómo me vas a ayudar? Digo, no lo sé, pero te voy a ayudar porque la gente tiene que saber que la selección que tienes tú aquí es impresionante. Yo la veo todas las mañanas cuando voy a otro sitio con el que compartimos, a hacer Bikram Yoga a las 7 de la mañana, y está todas las mañanas ahí preparando el día, tal, con un cariño y una dedicación. Es un ser fascinante y realmente reivindicable, sí señor. Sí, sí, sí. Bueno, en el 2007 das el salto a la independencia, digamos, y montas Spain Media, en un momento además de precrisis, tal, o sea, con dos collons. ¿Con qué propósito lo montas? Ya con la idea, estás ya un poco harto de trabajar para otros y decides... Sí, bueno, yo no tenía ni idea que se avecinaba una buena. Me alegro de no haberlo sabido. Estaba cansado, bueno, yo he aprendido tanto en el grupo Prisa, tengo tantos buenos amigos allí, pero estaba cansado de proponer ideas. Yo quería ir más rápido y ver que las ideas se perdían en la política empresarial. Bueno, a veces estas grandes compañías prefieren no hacer que equivocarse. Es así. Es así. Y yo prefería equivocarme. Entonces, un día me paré y me hice una pregunta que me la hago muchos días, que es, si fueras millonario, ¿qué harías mañana? Y entonces yo dije, pues si fuera millonario intentaría ser editor, que no sé lo que es, no sabía lo que era exactamente, pero le dedicaría tiempo a averiguar esto. Vale, pues si lo tienes claro, ¿qué te impide hacerlo? Que no soy millonario. Bueno, vamos a empezar a despejar esas incógnitas, ¿no? O sea, porque yo siempre me creí esto de los americanos, y me lo sigo creyendo esto de los americanos, de que lo importante son las ideas y no el dinero. Esto para mí es una de mis convicciones. Yo creo que una persona que tiene una idea buena en cualquier cosa de la vida, el dinero aparece después, porque el dinero por sí mismo no es nada. El dinero es papel moneda, es un papel que tú y yo nos ponemos de acuerdo que si yo te lo doy vale lo que pone el papel, pero si tú no estás de acuerdo que el dinero vale lo que pone el papel, por ejemplo ahora con los rublos, no es nada, es un papel. Lo importante son las ideas. Y además también yo creo en el punk, y el punk es hazlo tú mismo, da igual que sepas tocar, hazlo tú mismo, da igual que sepas cantar, dime lo que quieres decir, da igual que no hayas subido a un escenario, sube al escenario. Y yo sé que eso ha cambiado el mundo, lo ha cambiado, no solo la historia de la música, ha cambiado el mundo. Gente que no sabía lo que hacía ha cambiado el mundo. Entonces, pues dije, pues voy a probar. Y de ahí pasé a lo siguiente, que es ¿qué revista me apetece hacer ahora? Y me apetecía hacer Esquire. Era la revista que me tocaba, tenía 40 años, era la revista que me tocaba, una revista para hombres, pero no solo para hombres, una revista de moda, pero no de moda, donde han publicado todos los grandes periodistas del mundo, han publicado ahí, y aquí había revistas como Man, que yo había coleccionado años y años y que tanto hizo Juan Carlos de la Iglesia con esa revista. Estaba GQ, llevándose un montón de dinero. Estaba una revista local que se llamaba DT, y me fui a Nueva York y le dije a Hearst que yo había hecho Rolling Stone y que si me daban la licencia de Esquire que quería ser empresario, pero que no tenía dinero. Qué guay. Les dije eso, sí. Pero no tengo dinero.
Y claro, cambia las tornas. La vez que fuiste para Rolling Stone ibas de alguna manera avalado por el grupo Prisa. Claro. Sí, y yo le dije, yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que hay que hacer para que esta revista sea un éxito en España, pero no tengo dinero. Y no he sido empresario nunca. Esos son mis avales. Sí, hombre, supongo que lo camuflé un poco y tal. Ostras, cuando estaba diciéndole esto al tipo de Hearst, en la planta, es el edificio que les hizo Norman Foster en la calle 58, y esto iba a ser la planta 30 y tantos, no se me olvidará, yo estaba hablando con el tipo estaba en su mesa de despacho detrás del ventanal, y pasó un águila volando. Sí, sí. Que yo no sé esto que ha tenido que ver en mi vida, pero yo dije... Yo no le dije al tío, mira, un águila, ¿no? Pero yo me quedé como, joder, ¿qué es esto? Bueno, y al final, oye, empezamos a hablar y me dice, ¿cómo arreglamos con lo del dinero? Me acuerdo que me dijo, y yo le dije, pues si tú tenéis un edificio de 50 plantas, poner vosotros el dinero. Y yo, no, España es un país muy maduro, tal. Bueno, el caso que hipotequé mi casa, o sea, mi casa estaba hipotecada. Mi casa donde vivía con mis hijos, tenía una hipoteca como todo español. La hice más grande, o sea, la aumenté y monté la editora. Y bueno, éramos 3 y sacamos Esquire en octubre del 2007. En un año estábamos ganando dinero. Sí, bueno. En un año ya ingresábamos más de lo que gastábamos en la calle Almirante, en el 9, encima del Tony 2, porque yo sabía que no podía montarla, que era una oficina carísima claro, si no teníamos nada, pero yo sabía que no podía sacar una revista en un sitio feo. Claro. Porque si ya todo el mundo iba a decir que no íbamos a durar 3 meses, que no íbamos a pagar la imprenta, que a ver si esto me pagan en Navidad... Si encima te ibas a trabajar a Canillejas, con todo el respeto para Canillejas, entonces ya no vendíamos un lápiz. Bueno, luego llega Rob Report, bueno, un montón de cabeceras impresionantes. Harper Bazaar, que también me iba hablando de Harper Bazaar el otro día, bueno, que coincidimos en una reunión y me quedé con una cosa que hablabas, ¿no? Hacían un símil de una cosa y decía, ¿no? Es que es como cuando yo edité Harper Bazaar, que claro, yo sabía que había un Harper's Bazaar, antes hablabas, por ejemplo, de Checoslovaquia, pero que no tiene nada que ver luego el Harper's Bazaar. No, claro, por ejemplo, el que inventó el negocio de las licencias de las revistas, un tipo que falleció hace un par de años, se llama George Green, trabajaba para Hearst y lo inventó con Cosmopolitan. La gran revista, el money maker, el gran negocio de las revistas en Hearst era, porque ahora cambia el mundo, claro, no hace falta explicarle ya a las secretarias dónde está el punto G, era Cosmopolitan. Y una vez que él empapeló el mundo entero de Cosmopolitan, George Green empezó a empapelarlo de Esquire y de Harper's Bazaar, que eran sus títulos. ¿Qué es lo que intenta una empresa que licencia una revista que alguien puede interpretar en cada país? Intenta que todas las revistas se parezcan un poco, o que se parezcan bastante, porque si no, no hay un momento que la misión, la filosofía de la revista se va descuajeringando y se descompone. Pero claro, lo divertido de esto es que la revista solo triunfará si encuentra un buen editor local. Porque tú no puedes hacer la misma revista en Corea del Sur, en Argentina y en España. Incluso Argentina y España teniendo tanto en común, pues no puedes hacer la misma revista porque la cultura popular es diferente. Y entonces, bueno, desde allí intentan unificar todas estas cosas, o todas estas voces. Cuando hay un editor con mucha personalidad, y yo creo que tengo bastante personalidad como editor, hace la revista suya. Y ahí tengo una anécdota divertidísima con uno de los números de Esquire, cuando iba a cerrar el Bulli, que sabéis que el Bulli tenía 100.000 personas esperando para conseguir cenar, tal. Anunció que cerraba como 6 meses antes y tal. Cuando iba a cerrar, tuve la oportunidad de ir. Fui a cenar 3 veces. Entonces, aquella noche le dije a Ferran, oye Ferran, ya que vas a cerrar y que todo el mundo quiere venir, ¿por qué no hacemos que un número de Esquire huela al Bulli? Bueno, tú, haz lo que quieras. Yo digo, pero me dio un nombre. Me dijo, habla con Darío Sirerol. Buah, yo apunté ahí el nombre. Al día siguiente ya localizo al Darío Sirerol y digo, oye Darío, mira, yo hago Esquire, edito Esquire. Me ha dicho Ferran que te llame porque se me ha ocurrido hacer que, para despedir el Bulli,
sacamos a Ferran en portada y que cuando rascas la cabecera de Squire, así como un rasca y gana de estos de lotería, acerques la nariz y huela al bulli. Y me dice, bueno, eso no lo conseguimos ni en 3 años, hasta que Ferran apruebe el olor. Buah, nos va a volver loco, estás metido en un lío. Bueno, empiezo a insistir. El tipo acaba destilando un olor que es el olor de la Costa Brava, el olor del mar desde la Cala Montjuïc. Se lo mandamos a Ferran. Ferran dice que sí. Bueno, todo este rollo imprimimos, lo mezclamos con la tinta, publiqué una revista que ponía, esta revista huele al bulli. Y de pronto me llaman de Nueva York, que es de donde viene todo este rollo. Y llaman un día a Nueva York, que llaman siempre por la tarde, y me dicen, Andrés, enhorabuena. Yo sabía que era de Nueva York porque, claro, el 212 y a las 7 de la tarde, que es cuando ellos empiezan a currar, ¿no? A las 6 de la tarde. Enhorabuena. Digo, hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Por qué? Me dice, estamos en el New York Times. Y yo, pues, hombre, pues Squire en el New York Times es normal. No, está la edición española de Squire en el New York Times. Por lo que acabas de hacer con Ferran Adrià, que la revista huele. Digo, wow, gracias. Dice, bueno, aquí ha provocado un poco de celos. Qué bueno. Bueno, Ferran Adrià, que te lleva, bueno, también el mundo de la gastronomía, que ha estado en tu vida muy, muy marcada, que sigue, ¿no? Y en marzo del 2015 lanzas Tapas, esa revista que ya es una revista de referencia para todos los que amamos el mundo de la gastronomía y su universo, que bueno, a día de hoy sigue siendo un referente y que, bueno, creo que es de casi la publicación que hacía falta como para reafirmar la importancia que tiene la cocina, ¿no? Ese concepto que incluso se habla yendo a tus orígenes rockeros, ¿no? De que la gastronomía es el nuevo rock and roll. ¿Cómo surge la idea de hacer tapas? ¿Ves efectivamente esa demanda que puede haber en kioscos medios? Yo había traído a España pues Rolling Stone, Rock Report, Harper's Bazaar, Esquire, la revista New York Times, la oficial. Yo sé traer una revista de fuera y adaptarla aquí, pero un día pues hice este ejercicio de imaginación. Yo dije, ¿y si yo hiciera una revista de aquí hacia afuera? Y si en vez de estar en Madrid estuviera en Nueva York, ¿qué haría? Y entonces pensé que el nuevo rock and roll, y que era la gastronomía, y que las revistas no lo estaban contando. Las revistas seguían contando cómo hacer un pastel de queso, una receta, cómo hacer un besugo a la plancha. Que estaba muy bien, pero los cocineros iban tatuados, los cocineros ya eran estrellas del rock, salían de la cocina, te saludaban, empezaban las redes sociales. Entonces dije, ostras, aquí hay un territorio para explicar cómo somos a partir de lo que comemos y lo que bebemos, y el foco no lo voy a poner en la receta, aunque ahora vamos a hacer recetas, no lo voy a poner en el cocinero, no voy a dar un cocinero en portada, voy a dar un tipo que vaya a comer a un restaurante y que salga siempre comiendo. Como cuando tú vas a un restaurante y entra alguien muy conocido, que hace todo el mundo, ¡hala!, te sientes mejor porque no solo le estás viendo a él, sino que tú estás en el sitio adecuado, ¿no? Y entonces, un día yendo por Londres en un taxi, paró el típico atasco del taxi londinense, y miro por la ventanilla y veo un neón cutre, sería por el Soho, por ahí, que pone tapas. Y yo, coño, ¿quién entrará aquí a comer tapas en Londres? ¿A quién se le ocurrirá? Pero automáticamente dije, coño, esta palabra es mundial. Esta palabra la entiende todo el mundo. Y es nuestra, está en el castellano. Y entonces empecé a pensar que esa era la cabecera. Que esa era la cabecera, porque ahí tenía una cabecera mundial. Y entonces empecé a bocetar y poniendo celebrities debajo de la marca, debajo del nombre de tapas. Llamé a Ferran y se la conté. Le dije, a ver, Ferran, ¿tú qué piensas? Me volvió medio majareta, porque Ferran te da 50.000 ideas a la vez. Y oye, pues bueno, en un año ganamos el Premio Nacional de Gastronomía, que nunca hubiera soñado, y es verdad que somos un referente del territorio. Bueno, y mi miembro del académico, ¿no? De la Real Academia de Gastronomía, y bueno, no hay ya un evento asociado a la gastronomía que no esté Andrés Rodríguez y que esté Yo creo que estamos haciendo mucho por el territorio, por abrir el territorio. Sí, además como democratizándolo de manera, digamos, multidisciplinar, porque bueno, he sido de los privilegiados que me has invitado a alguno de los eventos que montan, y está muy bien, ¿no? Y aparte, bueno, que es algo que siempre le has dado mucha importancia, cómo juntar a gente de distintos
Claro, porque todo el mundo come y bebe, que totalmente. Soy muy pesado yo en la oficina porque digo, todo el mundo come y bebe. Come un político, come un arquitecto, come un fontanero, come... Y ya está, ¿no? Basta de... Yo cuando me dicen, no, para foodies, digo, no, foodies ni foodies. Sí. Porque un tipo puede disfrutar comiendo unas setas aquí en el Cine Azul. ¿Ese tío es un foodie? No, es que le gustan las setas. A lo mejor no... O no tiene capacidad para ir o no ha ido a una estrella Michelin en su vida. Y tiene el mismo derecho a sentirse... Porque las revistas gastronómicas hasta ese momento te apartaban. Te quitaban. O eres un foodie, o has ido a los mejores restaurantes del mundo, o sabes distinguir un vino francés, no sé qué, o tú no eres de los míos. No. Y ese es mi foco. Sí, porque además eso yo creo que además no hay nada que genere una comunión mayor entre comensales que comer y beber en una mesa, ¿no? Ayer te contaba fuera de micrófono que estuve cenando en Restaurante Montia, un sitio fantástico ahí en el Escorial que lleva Dani Montia, que ha vuelto a reabrir, y hablaba eso con motivo de Madrid Fusión. El martes tuvo pues a un montón de gente que ha venido a nivel internacional, de todos los países, y dije, ¿qué tal con ellos? Y dice, pues mal, porque no había ningún tipo de comunicación. Era gente mirando platos, haciendo fotos, no hablaba ni entre ellos. Entonces al final es probable que Madrid Fusión tenga que reinventarse, porque este formato de que un cocinero comparte sus técnicas estuvo bien. Estuvo bien para demostrar que el cocinero que comparte sus técnicas está peleando por la vanguardia. En algunos casos son forzadas. El cocinero dice, a ver qué leche me invento para que se vea que estoy avanzando, pero su negocio es otro. Y luego pues a los espectadores, a la prensa, a las marcas, tampoco es que les interese mucho la última marcianada de un cocinero. Entonces pienso que tendrán que reinventarse, pero ha sido fundamental en el posicionamiento de España como referente mundial. Sí, total. Hombre, Capel ha hecho mucho. Tiene aquí la oficina además enfrente de Subterfuge. Y sí, pero sí que es verdad que mientras que tú montas una cena en el Casino de Madrid erigiendo o reconociendo a Martín Berasategui como cocinero del año y te sientes a gustísimo, vas a Madrid Fusión y te sientes intimidado si no eres parte de ese... Nosotros estamos más en el... Bueno, respetando lo que hacen los compañeros y admirando lo que ha aportado para este país, estamos más en el disfrute popular. Yo suelo explicar que me dicen, ¿de qué va tapas? Digo, mira, cualquier cosa que pase en la vida se celebra comiendo y bebiendo en cualquier país del mundo. Naces, comen y beben. Mueres, das de comer, de beber. Vas a quedar con una chica, no es lo mismo quedar a comer que quedar a cenar. Totalmente. No es igual. Porque las expectativas son diferentes. Son distintas. No es lo mismo lo que entiende un chino cuando viene a Madrid y sabe que tiene que comer tapas porque si no, no ha visto Madrid, que donde vamos nosotros a comer tapas. No son lo mismo las tapas en Cádiz que en el barrio viejo de Donosti. Pues de todo eso va la revista. Totalmente. Bueno, un montón de títulos como hemos hablado de tapas y además, por cierto, Larga Vida de Tapas, que es fantástico. Y bueno, hace unos años y en marzo del 2018 editas Man on the Moon, que es una revista que me encantaba, que bueno, creo que tengo que recuperar. Sí, me equivoqué cerrándola. Sí, yo creo que sí, pero eso, ¿cuándo te das cuenta que no funciona una revista? ¿Son ventas, ingresos publicitarios? Porque yo creo que le diste poco, por ejemplo, esta poco... Bueno, lo que me pasó con... Bueno, te voy a contestar la primera pregunta. O sea, ¿cuándo me doy cuenta que una revista no funciona? Me doy cuenta cuando no conecta con la audiencia. Si yo percibo que no conecta con la audiencia, o no consigo llegar a una audiencia mayor, o no consigo explicarle a los anunciantes, porque las revistas viven de la publicidad, como todos los medios de comunicación. Ninguno, ni el New York Times vive de los ejemplares vendidos, ni de las suscripciones digitales. Ningún medio de comunicación del mundo, ni las teles, las radios, todos vivimos de la publicidad. Si no consigues ilusionar a los anunciantes de que tienes una audiencia útil, pues empezarás a perder dinero. Pero eso puede ser una cosa temporal, porque como pasa con un grupo, tú puedes tener un primer disco de una banda y no tener casi conciertos y vender poco y pensar que el mundo no se ha enterado. El problema está si te empecinas mucho y crees que a lo mejor el que no te has enterado eres tú. Bueno, y ahí está el equilibrio. El caso de Man on the Moon es una revista
que después de hacer tapas, yo dije, ¿cuál es la siguiente revista que quiero hacer? Y durante un año estuve pensando que quería hacer una revista que hablara, además de cómo somos los hombres y que no expulsara a las mujeres, que hablara de política y que hablara de ciudades, que hablara de la política en sentido positivo, porque siempre que hablamos porque a mí la política me parece fascinante y hablamos de la política siempre en sentido negativo. Solo está en nuestra boca lo mal que lo hace un político, a veces porque lo hacen fatal, o lo que no nos representan, o lo que los políticos de antes eran mejores, o que yo jamás iría a la política, o corrupción, o lo que sea. Sin embargo, yo creo que hay una política de servicio público honorable, útil, gente muy interesante en política, y quería hablar de eso, y quería hablar de ciudades, porque creo que estamos en un cambio de ciclo donde uno ya no es de un país, uno es de una ciudad. Uno puede ser de Ámsterdam y de Madrid y no ser de Milán, o no ser de Roma y ser de Ámsterdam, Nueva York y Madrid, y no ser de París. Esto le está pasando a Madrid, que ahora mismo todo el mundo quiere ser de Madrid y menos gente quiere ser de Barcelona. Ser me refiero a identificarse, ¿no? Entonces yo quería hablar de esto y puse los mimbres en esta revista, pero me equivoqué en una cosa, y es que tenía a la vez 3 revistas que perdían dinero. Estaba a la vez 3 agujeritos comiéndose billetes. Uno era l'Officiel, la revista francesa de moda, que no conseguí posicionarla porque había una sobredosis de revistas femeninas. Otro era la revista New York Times. Había convencido al New York Times para publicar su revista y hice una buena revista, pero no conseguí conectar con una audiencia. Y otra era Man on the Moon. Si yo no hubiera tenido las 3 a la vez, Man on the Moon estaría viva y no la habría cerrado, y además sería un éxito. Así que es probable que un día me anime a rescatarla, porque además la cerré a los 4 o 5 números y no es que tampoco hubiera digamos, no se pueda volver a reunir la banda y grabar otra vez, ¿no? Sí. Puede ser que lo haga. Que bueno, yo los tengo guardados, vamos, como oro en paño. Bueno, también tengo guardado tapas, o sea, en fin. ¿Tienes guardado todo? Sí, tengo guardado casi todo, sí. Pero bueno, sigues entusiasmado con el tema editorial, no sé, de buena fe, y bueno, tu último proyecto editorial está asociado a otra de tus pasiones, ¿no? Que es Nautic, que es dedicado al mar, que también es esa conexión, ¿no?, que tienes con Ibiza, con tu barquito. Sí, desde hace unos años estoy viviendo todo el tiempo que puedo en el campo, en Ibiza. Ibiza es una isla que no tiene casi nada que ver con el estereotipo que todos tenemos en la cabeza de fiesta y discoteca. Eso es un trocito de la isla. Y estoy muy ilusionado con este proyecto que se llama Nautic, que sería parecido a Tapas, y que lo que quiere contar es que todos tenemos una relación emocional con el mar. Todo el mundo tiene una relación sentimental con el mar, y hay una cosa que se llama economía azul en un país como este, que es una península, que estamos rodeados por mar por todos los lugares excepto por los Pirineos. Y economía azul es la preocupación que tiene el alcalde de Málaga con los cruceros, las playas con bandera azul, el turismo, las desaladoras, el corredor mediterráneo que le preocupa a Roch, el dueño de Mercadona, porque eso va a enriquecer la costa del Levante, y todo eso conectado con el romanticismo de la navegación, héroes como Didac Costa, que ha dado la vuelta al mundo en solitario, o el bombero este de Barcelona de 36 años, nuestros equipos de vela, la potencia de Baleares en Mallorca, Menorca y Ibiza dentro del Mediterráneo. Y entonces estamos empezando solo en digital por ahora a hacer esta revista que se llama Nautic y que va dentro de Forbes Nautic, y sueño con publicarla en papel y con convertirnos en el referente de esa información, que es muy parecido a lo de Tapas. En vez de hacer recetas, en vez de hacer una revista de barcos, hacer una revista de gente que come y que bebe. Y aquí, en vez de hacer una revista del último modelo de barco, hacer una revista de gente que está sentimentalmente unida al mar. Y a partir de ahí
ensanchar el surf. Sí. El surf no es lo mismo en Mundaka que en Lanzarote. Imagínate, no sé, de César Manrique a... Bueno, es que puede ser inmenso. Fantástico. Y ahí iremos poco a poco. Bueno, y hasta hoy, que justo eres promotor del primer Festival Iberoamericano de Creación Sonora. Te entrevisto yo a ti. Está haciendo un podcast que justo va a suceder su primera edición pues dentro de unos días a partir de la emisión de esta entrevista. ¿Qué nos puedes contar de Estación Podcast? Mira, lo primero que voy a contar es una cosa que no te he dicho nunca. Y es que yo no he promovido nada a medias con nadie. Nunca. ¿No? Siempre lo he promovido yo solo. Sí. Así que eso para mí es una superaventura, porque supone ilusionarse de un proyecto compartido a medias con otra persona que tiene una interpretación parecida, pero también otras cosas diferentes, ¿no? Eso está muy guay. A mí me está gustando eso muchísimo. Yo creo que tenemos la ilusión de convertir Madrid en la capital del podcast en castellano, que no es poco. Yo creo que lo vamos a conseguir. Como cualquier festival, tardaremos a lo mejor un par de años o 3 como mucho en que todo el mundo hable de nosotros. También yo creo que tenemos la ilusión de que los anunciantes por fin entiendan que en el podcast hay visibilidad y que no tiene que ver solo con el número de audiencia, o sea, con la cantidad de audiencia. Y bueno, creo que tenemos una programación con Nacho Gallego como director que sobre 10 para mí está entre un 8 y un 9. Tenemos al Círculo involucrado. Todos los podcasters que tienen algo que contar, o casi todos, van a estar ahí. Casi 5.000 personas pasarán A mí hay una cosa que me gusta, que vamos a hacer el festival entre el 10 y el 14 de mayo, que es entre la fiesta de la Comunidad y San Isidro. Y yo creo que nos hemos unido dos personas acostumbradas a luchar por nuestros sueños, como eres tú y como soy yo, pero también se han unido dos marcas, joder, que empiezan por S, Subterfuge Radio y Spain Media, que somos bastante parecidas y además somos complementarias. Y también tengo la ilusión de quitarme un poco la espinita de aquella Spain Media Radio que hice durante 2 años, quizá demasiado pronto, y que tampoco debía haber abandonado. Y como me gusta mucho hacer radio, pues yo creo ahí vamos a estrenar voy a estrenar un podcast que se va a llamar Forbes Power, donde quiero conversar con gente que ha perdido el poder, que tiene el poder ahora o que está peleando por tener el poder en cualquiera de sus derivadas. Yo creo que será más interesante los que han perdido el poder. Totalmente. Que los que tienen el poder, que los que quieren el poder, que quizás nieguen que lo quieren y dirán que no sirve para nada. Y ahí vamos a estrenar ese formato. Bueno, a recalcar eso, que sí, efectivamente has sido un pionero con Spain Media Radio, que quizás apagaste o bajaste el volumen pronto, pero estoy seguro vas a reactivar. Y desde luego lo de Forbes Power, que me parece una cosa alucinante. Y desde luego Estación Podcast, por lo que me toca, que estoy seguro que va a ser un gran éxito. Bueno, estamos terminando. Siempre hago una pregunta recurrente, un poco, que es eso, ¿no? ¿Quiénes han sido...? Pues como eres una persona que has abarcado tantísimas cosas, no te diría quiénes han sido tus referentes en el mundo de la prensa, sino en general el emprendimiento, en todo. Mira, yo le tengo mucho cariño a Paco Pérez Brián. Me quedé absolutamente hipnotizado de su manera de comunicar. Ahí me di cuenta que el que tiene el don de contar una historia lo tiene, y él es increíble. Yo a Diego Manrique le tengo, bueno, como toda España, porque no es ser nada original, ¿no? Pero como cuando habla la gente de José María Cámara. Pero yo a Diego le tengo una admiración tremenda porque, y se lo he dicho muchas veces, él tiene una capacidad analítica. O sea, no es que sepa mucho, el mérito de Diego no es que sepa mucho, hay mucha gente que sabe mucho. Él tiene la capacidad de, sabiendo mucho, analizarlo y conectarlo con una serie de escenarios sociológicos y políticos y económicos que te hacen aprender, ¿no? Y luego a nivel internacional pues he aprendido mucho mirando y copiando de George Lois, el portadista de Esquire. He aprendido mucho mirando y copiando de Milton Glaser, el diseñador americano, el creador del I Love New York, o de Saul Bass, el cartelista.
Y intento fijarme mucho y aprender todo lo que puedo, porque este es un oficio que no se enseña en ningún sitio. No, nadie te enseña a ser editor. No. Ni siquiera te enseñan a ser periodista, aunque hay universidades buenas. Sí. Te enseñan los maestros y entonces tú tienes que ir descubriendo tu camino y esos podrían ser algunos nombres. Bueno, pues genial. Pues nada, muchísimas gracias, Andrés. Ha sido de verdad un auténtico placer. Creo que me he oído casi todos. Puede que este es el 121, que es capítulo 121, ¿no? Que has dicho. Pues sí. Me puede haber oído 110. Qué bien. Algunos de gente que no conocía, muy pocos, casi conocía a todos. Y me resulta rarísimo, con lo que hablamos todos los días tú y yo, ponerte en el podcast y volverte a escuchar en el podcast. Qué bueno, qué guay. Pues nada, muchísimas gracias. Nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con los mandos técnicos de Paul, y nos vamos con un artista que gusta y mucho a nuestro invitado de hoy. Nos vamos con Days Like This de Van Morrison. Adiós.